Yo me he leído esos 5 documentos de principio a fin, por si había algo que se nos escapaba. En alguno, por ejemplo, en el de Extremadura, ni siquiera se habla de inmigración. O sea, ya no es que se hable o no se hable del reparto, de los llamados menas, es que no se habla de inmigración. Como por otra parte, bueno, pues encaja, ¿no? Porque al final las políticas autonómicas muchas veces tienen que ver con otros temas que no tienen nada que ver con el tema de extranjería, que es de ámbito nacional, ¿no? Y en los otros 4 lo que hay son compromisos muy genéricos en los que se habla de luchar contra la inmigración ilegal, de, no sé cómo dicen exactamente, pero como informar a las fuerzas de seguridad de los casos que se conozcan de inmigración ilegal, luchar contra las mafias, acabar con las subvenciones a las organizaciones que colaboren con estas mafias, pero en ningún caso se habla de reparto de inmigrantes y mucho menos de menas. Yo creo que es evidente que esto es una excusa y la pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente merece la pena todo esto y a quién le merece la pena, ¿no? Porque está claro que al conjunto de los españoles no. Y hablabais de ¿por qué ha sucedido esto? Yo tengo muy claro que lo que ha visto Abascal, lo que ha visto el núcleo duro de la dirección, es que hay una persona, que es Albís, que les puede comer la tostada, por un lado, y por otro lado, que claro, mientras ellos tengan trabajo, la dirección tenga su puesto asegurado, al final es mucho más fácil estar en la oposición y criticar a unos, a otros, que gobernar, porque gobernar al final implica muchas veces mojarte en determinadas cosas en las que no te conviene, políticamente o estratégicamente me refiero hablando, y por tanto, bueno, pues nos conviene más salir de estos gobiernos a fin de cuentas, mientras nosotros, lo que decía Raúl, ¿no? Tenemos un partido más reducido y en ese partido más reducido los que mandamos vamos a tener hueco siempre, ¿no? Bueno, aquí hay un problema, Raúl, muy serio, y es que si el partido es muy reducido, significa que por las circunscripciones electorales españolas, cuando te presentas a las elecciones nacionales, que es donde nos jugamos todo, lo combinas con la ley DON y el resultado final es que tu voto no llega a escaño, pero tu voto resta voto al partido que podría sumar escaños. Es decir, generas el sueño, perdón por la expresión, húmedo de Pedro Sánchez. Es decir, si ocurre lo que parece que está ocurriendo, que es que alguien ha decidido que para controlar mejor el partido y no tener nada que hacer, lo mejor que puedes hacer es tener un partido pequeño. Los partidos muy pequeños, que Vox había conseguido dejar de serlo, por eso en esta casa defendimos que claro que se le podía votar y que era bueno para España, cuando Vox era Vox, significaba que sumabas escaños. Si llegas a determinado nivel pequeñito, no sumas escaños. Restas votos, 25.000, 30.000 votos en cada circunscripción, que no llegan a sumar escaño, pero se lo estás quitando al partido que podría sumar escaño. Esto es la utopía de Pedro Sánchez. Esto es la maravilla para Pedro Sánchez. Porque a partir de ese momento Pedro Sánchez sabe que en cada circunscripción va restando 30.000, 25.000, 40.000, que se van literalmente al cubo de la basura, y quien saca rédito de todo eso es Pedro Sánchez, Bildu, Esquerra, Junts, BNG, Compromís, vamos, los amigos de la patria, por lo visto.